Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a leer la Biblia, a entender la Biblia en este sermón. Jesús, usa mi vida para que crezcamos en la fe. Perdona mis pecados, ayúdame, Señor. Todo esto es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús le dice a la gente, incrédulos. Digan conmigo, incrédulo. Díganle al que está al lado, incrédulo. No, mejor no. ¿Qué es ser incrédulo? Algo bonito. Mi esposa estaba diciendo una palabra medio fuerte, ¿verdad? Los niños. En inglés no se oye tan fuerte, stupid. Pero cuando la traducimos en español, se oye como casi grosería, ¿verdad? Mejor dime tonto, no me digas estúpido, sí, es más feo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal la palabra incrédulo? ¿Palabra dura? ¿Palabra suavecita? Fíjense, vamos a leer, de los que tienen el micrófono, por favor, hermana Karen, ¿puede leer el número 1, por favor? Ahí en sus papelitos está el número 1. Marcos 9. Buenos días, hermanos. Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos, y uno a uno escribas que disputan con ellos. Jesús les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dice a los discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron, y respondieron y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. La Biblia dice que está Jesús y le dice a la generación, a las gentes de ahí, incrédulos. Les dice, ustedes me han visto, ustedes han visto a mis discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2? Y los discípulos cuando llegaban con Jesús de regreso, le decían, oh Jesús, hicimos milagros, hicimos grandes cosas. Las gentes habían visto que Dios usaba a los discípulos, no solamente a Jesús, sino a sus discípulos para hacer milagros. Y Jesús les dice, son incrédulos ustedes. Yo creo que el día de hoy nosotros estamos al mismo nivel que aquella gente. ¿Cuántos años tenemos ya viniendo a la iglesia? ¿Cuántos años tenemos ya viniendo aquí y le decimos a Dios, oh Señor, cúrame de una gripa? Y no, como que no creemos. Señor Jesús, ayuda a mi matrimonio. Y como que no creemos. Yo lo pongo como ejemplo de una persona que va al gimnasio. Van al gimnasio por 10 años. ¿Y lo ven? Sus brazos bien flacos. No pueden ni correr. ¿Qué dicen? No, pues mejor ni vayas al gimnasio, ¿ah? O imagínense a nuestros hijos, ya van a high school, ¿verdad? Yo ahí, y me ha pasado, yo voy a una tienda, ya los muchachos van a high school, ¿verdad? Y me cobran algo que cuesta $10 y algo que cuesta $5. ¿Cuánto es? Y los que están ahí, el cajero, 10 más, sacan su teléfono, 10 más 5, ¿cuánto es? ¿Sí les ha pasado? 15. ¡Ay, chamacos! Ya llevan 12 años yendo a la escuela y no pueden sumar 10 más 5. ¿Se dan cuenta? Muchas veces así somos nosotros también. Venimos a la iglesia, venimos por 1, 2, 3, 5 años y seguimos teniendo poquita fe. Seguimos teniendo poquita fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿De poquito o de mucho? No se preocupen, así llora ella. Así llora él, así son ellos. No nos está pasando nada. Está bien. En la Biblia llama algo que se llama fe salvadora. La fe salvadora. El número 2, ¿de qué lado tiene? Hermana Cristina, por favor, el número 2. Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. La fe salvadora es lo más fácil. Nosotros como hijos de Dios sabemos que no hay nada que nosotros hayamos hecho que merezca la salvación. Nosotros sabemos que Jesús nos salva. ¿Por qué es que nos vamos a ir al cielo? Porque creemos en Jesús. Porque fuimos bautizados y creemos en Jesús. Esta es la fe más fácil. Sigan conmigo, fe salvadora. Fe salvadora. Es la que nos salva Jesús, ¿verdad? ¿Está fácil?
Sí, hay otra clase de fe. Esta fe se llama fe cristiana. Todos los hijos de Dios tenemos esta fe. Es algo que todos los hijos de Dios tenemos. Por ejemplo, al que le duele la cadera, ay Señor, me duele la cadera, mi espalda. Oh Señor Jesús, por favor, sáname. Y como hijos de Dios, creemos que Dios te va a sanar. Alguien dice, ay, lo que pasa es que en mi escuela, Jaimito, Juanito, María, José, me abusan. O a lo mejor es alguien en tu trabajo que te da carrilla, ¿verdad? Te molesta. O tal vez es tu jefe y dices, ay, todos me caen bien en mi trabajo, pero esa persona, y tú oras a Dios, Señor Jesús, te pido que por favor me ayudes, llévate a esa persona lejos de mí, ¿verdad? Y como son hijos de Dios, tenemos fe de que Dios te va a ayudar. ¿Se han hecho alguna vez eso ustedes en oración? O tal vez dicen, ah, es que mis flores, como que este año no están floreando mucho. Y dicen, Señor Jesús, que mis flores floreen más. O que mi perro, que mi perro sane. O que mi gato sane. O los que tienen vacas, ¿verdad? Que mi vaca se componga. Nosotros, los hijos de Dios, ponemos a trabajar nuestra fe todos los días cuando le oramos a Dios, cuando le pedimos a Dios. Vamos a leer el número 3. Nino, por favor. Hebreos 11:1. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven, las promesas y los héroes de la fe. Ok, muy bien. La Biblia dice que la fe es esperar lo que no se ve. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo problemas en mi matrimonio, le digo, Señor Jesús, por favor, ayuda a que mi marido deje de roncar. Que mi mujer ya no me regañe tanto. Que mi hijo me haga caso. Y le pedimos a Dios y en el nombre de Jesús esperamos que esto pase. La gente que se enferma de COVID-19, del coronavirus, oran y decimos, Señor Jesús, por favor, sánalo. Y nosotros en fe, en Dios, pedimos que Dios nos sane. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Esa fe. Fe es esperar que nuestra oración sea contestada cuando nosotros pidamos a Dios. Hay otra clase de fe. Esa clase de fe se llama el don de fe. Don de fe. 4. ¿Quién quiere leer? ¿Quién sigue? Por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Pero usted nos dirige, por favor, 4. Todos juntos lo leemos, por favor. Ok, Corintios 12. Nos dirige usted, hermano José, por favor. Ahora bien, diversidad por el Cristo del mismo. Hay también diversidad de nuestra historia, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades por el mismo Dios, el que realiza todas las cosas en todos, pero en cada cual es la verdad y manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da la palabra de sabiduría por los medios del Espíritu, pero a otros palabras de conocimiento. Según el mismo Espíritu, a otro fe. Ok, ¿se dan cuenta? ¿Quién quita la fe? Es don, ¿verdad? Sí, siga leyendo, sigamos leyendo. A otra fe por el mismo Espíritu, y otro don de sanidades por un solo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. La Biblia dice que todos nosotros tenemos diferentes regalos de Dios. Dice la Biblia que en la iglesia necesitamos, no todos hacemos lo mismo. Porque ¿qué pasa si todos cantamos en la iglesia bien? Pues vamos a tener no 4 micrófonos, vamos a tener 50 micrófonos y todos cantando, ¿verdad? Pero nadie va a querer cocinar porque nadie sabe cocinar. O nadie va a querer cortar el pasto porque nadie puede cortar el pasto. O nadie va a querer pintar la pared porque nadie sabe pintar.
O nadie va a plantar las florecitas, porque nadie sabe plantar las florecitas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que Dios en la iglesia pone diferentes dones. Diferentes dones. Hay unos, no todos predican, pero sí todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y hay un don que se llama el don de fe. Digan conmigo, don de fe. Don de fe. El don de fe se compara al de sabiduría, al de profetizar, eso que leímos ahorita. ¿Qué es un don de fe? Es como podríamos decir super fe. Una fe tremenda que dicen, Señor Jesús, el día de hoy te pido que no llueva porque tenemos un evento afuera. Y no llueve por la fe de esa persona. Señor Jesús, te pido que la persona que viene de este país a otro país llegue segura el día de hoy. No mañana, no en un mes, que llegue mañana. Y llega mañana. ¿Se dan cuenta de lo que es el don de fe? El don de fe es súper fuerte. Es algo tremendo. Y esto, alguien de aquí lo tiene. En el número siguiente, en el número 5, vemos que estamos hablando de 3 fes, ¿verdad? La primera es la fe salvadora. La fe salvadora es cuando creemos en Jesús. Jesús nos salva. Somos hijos de Dios y Dios nos salva. La segunda fe es la fe cristiana, la que todos tenemos. Y la número 3 es ¿el qué? El don de fe. Quiero hablar ahorita de la fe cristiana, de la fe que todos tenemos. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? El diccionario dice confianza absoluta en alguien o algo. ¿Qué es fe? ¿Confianza qué? Confianza absoluta en alguien o algo. Y entonces esta fe cristiana que todos tenemos es una confianza absoluta ¿en quién? Una fe absoluta en Dios. Hay unas iglesias que dicen, decláralo y pasará. No sé si lo han oído, pero déjenme decirles cómo es. Van a la iglesia y dicen, declara que eres rico. Di, soy rico. Y en el nombre de Jesús vas a ser rico. Vas a una iglesia y dicen, declara que eres sano. Soy sano. Soy inteligente. Declara, Dios te va a dar una camioneta nueva este año. Dios me va a dar una camioneta en este año. Hay iglesias que enseñan así. Nosotros no creemos que sea así. ¿Por qué? Porque Dios no te concede tus ¿qué? Tus gustos, ¿tú qué? Hay muchas veces que nosotros pedimos y queremos caprichos. No podemos obligar a Dios a darte lo que tú quieras. ¿Por qué no lo podemos obligar? Porque Dios es todopoderoso. Por eso es que cuando pedimos a Dios, le decimos a Dios, Señor Jesús, te pido que arregles mis problemas. Tal vez ese problema es con mi vecino. Y yo te pido, Señor, que se vaya, que ya deje de rentar aquí, se vaya. Pero no en mi voluntad, sino en tu voluntad. ¿Cómo debemos de orar? En tu voluntad, no en mi voluntad. Porque tal vez ese vecino en el futuro cambie y vaya a ser una cosa muy buena para ti. ¿Se dan cuenta? Tú no conoces el futuro, pero Dios que conoce el futuro, Él nos da lo mejor. Él nos da lo mejor que pueda pasar. O a lo mejor dices, Señor Jesús, quiero trabajar para esa empresa. Es que están pagando re bien. Es que me están pagando $5 más la hora. Y Señor Jesús, quiero yo trabajar allí. Pero en tu voluntad, Señor, no en la mía. ¿Por qué? Tal vez en ese trabajo te ibas a lastimar. Tal vez en ese trabajo te iba a pasar algo manejando para allá. Y por eso decimos al final de nuestra oración, Señor, en tu voluntad, hágase como tú quieres, Señor, no como yo quiero. Que pase lo mejor que debe de pasar.
Así es como debemos de orar. Porque no conocemos el futuro, pero nosotros conocemos a Dios. Y Dios es el que nos ayuda. Ahora, la verdad, muchas veces cuando hay iglesias que abusan de ciertas cosas de la Biblia, nosotros nos da miedo. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las iglesias pentecostesas. Esas iglesias donde cantan muy bonito y brincan. Y de repente se comienzan a decir cosas diferentes, raras. Y de repente se te acerca alguien y te dice, yo siento que Dios me dice que tienes que dejar de hacer eso. Y tú, ay, Jesús dice, caray, ¿qué pasó? Que me viene siguiendo, ¿cómo sabe? Pero nosotros también sabemos que hay gente que te dice en esas iglesias, Dios me está diciendo que me tienes que dar $500 para mi ministerio. Y que dice uno, ay, caray, ¿de veras? Y es cuando uno dice, es que eso es como un arma de dos filos. Porque puede ser que sí me esté hablando Dios, como puede ser que esa persona que se me acercó me quiera abusar. Hay unos hasta dicen, Dios me está diciendo que dejes a tu esposa y te vengas conmigo. ¿Verdad? Y unos decimos, yo no quiero esas iglesias, porque esas iglesias, aunque hablan del Espíritu Santo, abusan. Y nosotros decimos, como esto es muy peligroso, eso es muy peligroso, no oramos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como que es confusión. Eso es un error. ¿Por qué? ¿En qué Dios creemos nosotros? Padre, Hijo y ¿quién? Y Espíritu Santo. El problema está en los que abusan. No está en el Espíritu Santo el problema. Cuando tú oras y dices, Señor Jesús, yo confieso con mi boca que me voy a ganar la lotería en este momento que estoy comprando este boleto. ¿Está bien? Es que yo tengo mucha fe. Es que yo tengo el don de fe y me voy a ganar este boleto de lotería y voy a ser millonario. El problema de confesar y recibir es cuando tú quieres el beneficio para ti, tratando de abusar del poder de Dios. Tratando de traer un beneficio para ti. Entonces, ¿es malo confesar? El siguiente, Marcos 9. Eli sigue, ¿verdad? Sigue, por favor, Cristina, por favor. Jesús le dijo, si puedes, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Dice la Biblia que Jesús, nuestro Señor, dijo que al que cree que, al que cree que, Jesús dijo al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dijo el Señor? El que estaba ahí, creo. Y dice la Biblia que fue sanado su hijo. Al que cree, ¿se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando del poder de la confesión, cuando confesamos nuestra fe. Cuando decimos soy hijo de Dios y creo en esto y no me da vergüenza, no me avergüenzo de Dios. Pero hay poder en la confesión. Vamos a entender qué está pasando. La Biblia dice que Jesús viene bajando de un cerro. ¿A dónde fue? Fue al cerro de la transfiguración, a la montaña de la transfiguración. Dice la Biblia que ahí Él se transfiguró, que su humanidad como que se separó y de repente ahí había 3 de los discípulos. Se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, allá arriba. Y esos 3 discípulos eran los que siempre andaban con Jesús. Si podemos decir, eran como las fuerzas especiales. No eran soldados rasos, eran los 3 amigos de Jesús, los que siempre, cuando pasaba algo grande, ahí estaban. Dice la Biblia que bajaron de la montaña de la transfiguración y vieron que había gente discutiendo con los discípulos de Jesús. Y Jesús les preguntó, ¿qué pasa? Un señor levantó la voz y dijo, es que yo sabía que tú estabas aquí y traje a mi hijo que tiene un espíritu que lo hace mudo. Y se lo traje a tus discípulos para que lo sanaran y ellos no pudieron. ¿Qué contestó Jesús? Gente incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes?
Yo creo que la gente que vio ahí dijo, ay, ¿cómo no se quedó Juan? ¿Cómo no se quedó quizá Pedrito, ¿verdad? Pedro, el poderoso Pedro que orara por mí. Me dejaron a Judas, dejaron a Bartolomé, a Andrés. No, tú, el otro discípulo, Andrés. ¿Cómo no dejaste, Señor, a uno de los tres buenos, verdad? Y dice Jesús, son incrédulos. El poder no viene de los discípulos. El poder, el milagro viene de arriba, viene de Dios. Y fue ahí donde Jesús le dijo al hombre, ¿crees? Al que cree todo es posible. Y la confesión de este hombre fue clara y dijo, sí creo, sí creo. ¿Se dan cuenta cómo es importante confesar las cosas y decirle a Dios cuando le dices, ay Señor, me duele la espalda, pero creo que me vas a sanar? Mateo 21, 22, ¿quién sigue? Sigue, yo creo que sí, Karen, por favor. Mateo 21, 22. Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Qué dice Jesús? Todo lo que reciban. Yo creo que si se acerca Cristal a nuestra hermana Miriam y le dice, mamá, tengo hambre. Yo creo que ella le dice a su mamá para que le dé de comer, ¿verdad? No dice, mamá, tengo hambre y se va a acostar. No, va y le dice, mamá, tengo hambre y se sienta en la mesa, ¿verdad? Que dice, está esperando a que su mamá traiga un plato de comida. Es como nosotros, Señor Jesús, cúrame, y te vas. De todas maneras no me va a curar. ¿Se dan cuenta? Dice la Biblia que cuando le pidamos a Dios, debemos de pedir y creer. Porque con lo que pedimos a Dios, todo pasa. Dios contesta las oraciones. Lucas 1:37, por favor. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y decimos, es que este problema es muy grande. Ni Dios puede. Dice la Biblia que para Dios nada es imposible para Dios. Nuestro Dios tiene todo poder. Número 10, por favor, Cristina. Corintios 16, 13. Vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Sean valientes en la fe, hermanos. No seamos miedosos. Muchas veces hay problemas y en lugar de enfrentar los problemas nos echamos a correr. Dice la Biblia que tenemos que tener valor. Tenemos que ser valientes. Tienes que enfrentar ese problema con valor. Pídele a Dios y con coraje, con valor. Enfrenta tu problema y pídele a Dios ayuda, que Dios te va a ayudar. Dice la Biblia que Jesús pregunta a este hombre, ¿qué está pasando? Dame información. No porque Jesús no sabía, sino para el beneficio de nosotros. Le dice este hombre, es que tiene un espíritu mudo, que cuando le entra, le truenan los dientes, echa espuma y lo echa al piso. Y le pregunta a Jesús, a este hombre, ¿y desde cuándo le pasa esto al niño? Y le dice el hombre a Jesús, le pasa desde que era un niño, desde chiquito, ya muchos años. Y a veces lo tira a donde está la fogata porque quiere matar a mi hijo. Este problema el hombre ya lo traía por meses, años, tal vez 5, tal vez 10 años ya traía este problema. Era un problema real, era un problema que este hombre vivía todos los días con este niño. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos un problema que ya traemos arrastrando por 5 años, por 10 años? Y ahí está el problema. ¿Cuántas veces nosotros queremos una solución? Y le pedimos a Dios, pero no tenemos el valor, ni tenemos la fe. Le pedimos a Dios, pero como ya tiene un tiempo que no ha contestado, oras y como que sabes que no te va a contestar de todas maneras. Hablamos de algo que se llama el don de fe. Y les dije que así como aquí hay un pastor, alguien que predica, yo, ¿verdad? Y estoy seguro que por ahí también debe de haber alguien más que pueda predicar. Porque no nada más Dios nos da a unos, nos da a varios. También sé que aquí entre nosotros hay alguien que tiene don de fe.
Y tal vez no lo hayan descubierto todavía. Y no lo hayan descubierto, ¿por qué? Porque no lo han practicado. Porque no lo han practicado. ¿Cómo saben si tienen el don de fe? Tratando. ¿Cómo saben si saben cantar? Agarren el micrófono y comiencen a cantar. Y si les decimos, no, mejor no. Es que no lo tienen, ¿verdad? ¿Cómo saben si tienen el don de fe? Traten. Traten. ¿Cómo aumentar nuestra fe? Don de fe es una cosa. Y la fe cristiana, esa sí la tenemos todos. Tal vez no es super fe, que va a pasar algo, pero sí. Yo les estaba contando en el servicio de la mañana, cuando nos casamos nosotros, era agosto, allá en Wisconsin, y estaba lloviendo. Y toda esa semana dijeron que iba a llover. Y a mi esposa quería una fiesta al aire libre, así como aquí. Y dijeron que iba a llover. Hagan de cuenta que la casa está aquí en este cuadro. Ojo, en el pueblito es este cuadro. Y nosotros estábamos listos para la boda al aire libre, abajo de un árbol. Y comenzó a llover en este cuadro de aquí, lejitos del pueblo, al norte, al sur. Llovió de este lado, llovió de este lado, estaba lloviendo de este lado. La gente cuando llegaba a la boda decían, está lloviendo de allá, está lloviendo de acá, está lloviendo de acá. Pero hermanos, déjenme decirles que donde nos casamos nosotros, no llovió. Y estaba lloviendo en todas partes y ese punto no estaba lloviendo. Y no llovió 5 horas, lo de la boda. Y luego todavía más grande, le digo a mi esposa, cuando ven que los americanos tienen esto de contar 2 velas, y ya dicen, lo que Dios ha unido, y prenden una vela, ¿verdad? En medio, la de la mamá y la de otra mamá, y la prenden. Yo dije, uy, como estaba lloviendo en otras partes, había unos vientos bien fuertes. Yo dije, esta vela se va a apagar. Dije, pues va a ser nada más de representación. Pues prendieron las 2 velas las mamás, prendieron la vela del medio, y la vela de acá, de mi mamá, y la vela de mi suegra se apagaron. Pero nuestra vela estuvo prendida como media hora, todo el servicio. Y hacía aire y no se apagó. Hermanos, Dios es real. Muchas veces decimos, pastor, ¿está diciendo entonces que es mi fe? ¿Está diciendo usted que yo tengo poder para hacer cosas? No, ni siquiera eres tú. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Lo único que tienes que hacer tú es creer y caminar. Dice la Biblia que es la certeza de que hay un puente enfrente de ti y tú sigues caminando. Aunque veas el vacío allí y sigues caminando porque Dios está contigo. Hermanos, Dios nos dice el día de hoy, cree. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ver quién eres tú. Nos ayudes, Señor, a creer todos los días. Muchas veces, Señor, nos acostumbramos a orar y a veces oramos creyendo que no va a pasar nada. Te pido, Señor, que nos ayudes a orar creyendo, Señor, que tú vas a conquistar. En esta hora, Señor, también te pido por las necesidades de tu iglesia. Creemos, Señor, que tú contestas las peticiones. Contesta, Señor, nuestras oraciones para que crezca nuestra fe. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, la bendición del Padre, la salvación de Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo, hermanos, nos bendiga. Vamos en paz. Amén.